Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Notista de Telegram. Hoy día 15 de agosto del año 2022. Hoy vamos a tener la cuarta parte del análisis de este videodebate que tuvieron dos señoras, una evangélica trinitaria y una atalayada TJ, una atalayada miembro de esta secta falsa, los mal llamados testigos de Jehová. Bien, pues hoy en esta cuarta parte vamos a comenzar escuchando a la atalayada y vamos a ir analizando lo que vaya diciendo a la luz de las Sagradas Escrituras. El hermano Tomás y yo lo vamos a ir analizando y comentando. Bueno, vamos a comenzar escuchando a la señora esta atalayada. Mencionaste muchas ocasiones que Jesucristo es Dios porque Él es de la misma sustancia. Pero, o sea, nosotros los testigos de Jehová no tenemos nada en contra de esto. Pero no sé de qué manera lo entiendas tú, porque la Biblia lo que enseña es que Jesucristo, o sea, como te leí ahí lo que dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la misma imagen de Dios. Entonces, a eso es lo que se refiere, a que Jesucristo es de la misma esencia, como tú dices, o sustancia. Nosotros decimos de la misma tipo de divinidad, puesto que Jesucristo no es una persona humana, sino un ser divino. Pero no solamente Jesucristo es... Bueno, esto que dice la atalayada, de que Jesús no es un ser humano, no es un hombre, es una burda mentira. Yo no sé por qué dicen esa mentira diabólica estos falsos cristianos. Porque si nos vamos a palabras de Jesús y a palabras del apóstol Pablo, ahí enseña todo lo contrario. El propio Jesús dijo que vendrá del cielo como hijo del hombre. En Mateo 24, por ejemplo, versos 29 al 30, Jesús dijo que cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, le verán llegar en las nubes del cielo al Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. La expresión Hijo del Hombre en la Biblia significa un hombre. Es decir, Jesús vendrá del cielo como un hombre. Él sigue siendo un ser humano, un hombre, el Hijo del Hombre, pero un hombre celestial, con un cuerpo celestial. Es un ser humano glorioso y celestial. Y el propio apóstol Pablo también dijo bien clarito que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pablo dijo bien claro que Jesús sigue siendo un hombre y además estaba hablando en tiempo presente. No dijo Jesucristo que fue un hombre. Fijaos, no. Dijo Jesucristo, hombre. Él sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por lo tanto, lo que ha dicho esta atalayada de que Jesucristo, el Señor Jesús, ya no es un hombre, pues es absolutamente mentira. Sencillamente usted, Gina, está insultando a Jesús, llamándole embustero. Y está insultando también al apóstol Pablo, llamándole embustero. Por supuesto que Jesús sigue siendo un hombre, pero un hombre inmortal, un hombre celestial, con un cuerpo glorioso. Sobre este punto, hermano Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, es importante porque la palabra era, en Romanos 1:3, no está en el koiné, en el griego, en el texto griego original de Pablo. No dice era, por tanto, ya punto primero. Y de hecho, Pablo mismo dijo Jesucristo, el hombre, en 1 Timoteo 2:5. En Apocalipsis 22:16 dice el linaje de David, lucero de la mañana. Entonces, y en Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, etcétera, etcétera. Jesús es un hombre, lo que se pasa es que es un hombre divino, no es un hombre como lo era hace 2000 años, que es muy diferente. Ahora, cuando aparece a veces ahí la palabra espíritu, también dice, creo que es Pablo, creo que si no recuerdo mal, en la carta de los Romanos, dice que seáis espirituales. ¿Y qué quiere decir? ¿Que somos seres etéreos? No. O sea, ser espíritu no quiere decir que no seas un ser físico. Quiere decir que hay otra dimensión. Es un ser físico, material, pero de otra dimensión, de una dimensión espiritual. Un ser que se puede desmaterializar, un ser que se puede invisibilizar, etcétera, pero que no sea un ser físico, que no tenga una naturaleza física. Paso palabra. Muy bien dicho, hermano, así es.
Jesucristo, hombre, sigue siendo un hombre, pero un hombre transformado. En el momento de la resurrección, Dios el Padre lo transformó y se convirtió en un hombre celestial, en un hombre glorioso, un hombre divinizado, por así decirlo. Así que lo que ha dicho aquí Gina, la atalayada, es mentira. Vamos a seguir escuchándola. Único ser divino. También los ángeles son seres divinos. Entonces, la verdad no entiendo cómo es. Bueno, efectivamente los ángeles son seres divinos, seres celestiales, tienen un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Y yo le pregunto a usted, Gina, ¿cómo se les llama en la Biblia a los ángeles? ¿Sabía usted que a los ángeles en la Biblia se les llama varones? O lo que es lo mismo, hombres. Pues sabe usted que un varón y un hombre es exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues la Biblia a los ángeles lo llama varones. Le puedo dar un montón de pasajes. Génesis capítulo 18, donde aparecieron 3 varones, se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre. A uno de ellos se le llama Jehová y al otro eran ángeles, los otros 2 varones. Hechos capítulo 1, Jesús ascendió al cielo. Y después de ascender dice que aparecieron dos ¿qué? 2 varones, 2 hombres, que evidentemente eran ángeles. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que hay hombres terrenales, hay varones terrenales y hay varones u hombres celestiales, como son Jesús, como son los ángeles, son hombres, varones, pero evidentemente son varones extraterrestres, varones celestiales, con un cuerpo glorioso. ¿De acuerdo? Sobre este punto, hermano, ¿quieres aportar algo, Tomás? Es importante hacer ver aquí que no hay un texto en la Biblia donde diga, mira, los ángeles pueden hacerse pasar por hombres o adoptar una forma de hombre aunque no lo sea. Eso no existe en la Biblia. Muy bien has dicho, Tito, son varones, pero son varones celestiales. Paso para. Muy bien dicho, hermano, así es. Por tanto, hay varones terrenales, como somos nosotros, y hay varones celestiales. Por eso es que en 1 Corintios 15 Pablo dijo que hay carnes o cuerpos, que es lo mismo, cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Hay hombres terrenales que estamos hechos del polvo de la tierra y hay hombres celestiales que tienen un cuerpo glorioso. Es un cuerpo físico, pero es una materia diferente, es una carne diferente, una carne incorruptible, celestial. Así son los ángeles. Son varones, se le llama varones, ¿por qué? Porque son hombres, varón y hombre es exactamente lo mismo en la Biblia. Seguimos escuchando a esta atalayada. Encaja en la refutación. Ahora, tú citaste, ¿verdad?, que Jesucristo, las palabras de Juan 8:58, me parece que fue ese versículo, dijiste que él dijo que antes de todo yo soy. Y pues sí, esto encaja muy bien con lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Jesucristo fue la primera creación de Dios. Entonces, prácticamente... Bueno, eso es mentira, ya lo vimos en las anteriores clases. La Biblia jamás enseña esa doctrina de demonios que Cristo fuera la primera creación de Dios. No. Es el principio de la creación de Dios. Es decir, quien dio origen a la creación de Dios. O el primogénito de la creación, como dice Colosenses capítulo 1, que ya estuvimos viendo, que significa que Él es el que tiene la preeminencia. Él es el soberano de la creación, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es lo que significa el primogénito de la creación. Pero Él no fue el primer ser creado por Dios. ¿Y por qué? Por bien simple. Porque la Biblia dice bien clarito que antes de la creación Cristo ya existía. Antes de que los cielos y la tierra fueran creados, ya Cristo existía juntamente con el Padre Celestial. Como leemos en textos, por ejemplo, en Juan 17, verso 5, o en Juan 1.1, donde a Jesucristo el Verbo se dice bien clarito que Él ya existía en el principio. Si Jesús hubiera sido el primero en ser creado por Dios, pues Juan 1.1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Pero eso no es lo que dice. Dice que en el principio ya existía el Verbo. Tomás, si quieres aportar algo sobre este punto. Efectivamente, y de hecho, hasta tal punto es falso lo que dice esta atalayada, mentira absoluta, porque como hemos demostrado en Proverbios capítulo 8, ahí no habla de Jesucristo. Ciertamente Pablo lo llama
sabiduría, también en 1 Corintios, pero no esa sabiduría a la que hace alusión el autor inspirado del libro de los Proverbios. La palabra sabiduría aparece muchas veces y aplicado a muchas personas o cosas en la Biblia. Y no necesariamente esos textos están correlacionados entre sí, que es lo que esta señora no se da cuenta. Si esa, como hemos ya mostrado, esa sabiduría fuera Jesucristo, ¿a quién representa el buen juicio? ¿De que habla en el verso 12? ¿O la cordura? ¿O porque dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? ¿Que es el temor de Jehová el principio de Jesucristo? Es un disparate. Eso por un lado. Y segundo, en cuanto a Apocalipsis 3, 14, según un diccionario bíblico, la palabra arjé indica primeramente prioridad, ya sea anterioridad en el tiempo, primacía en rango, posición, gobernante, originador o ubicación en el espacio. Hechos 10:11. También se puede referir al ámbito de la autoridad de alguien, es decir, a su poder o dominio, como Lucas 20:20 o 1 Corintios 15:24. Esa palabra, por tanto, fundamentalmente implica la originador, es decir, él fue el originador, señora Atalayada, entérese, de la creación de Dios. El arquitecto supremo, el que planificó esa creación, es el Padre Celestial, y Jesús la originó, no que él fuera originado, porque ya hemos visto que eso no es así. Paso para. Efectivamente, hermano, es el principio de la creación de Dios, el que dio inicio a la creación de Dios, así de simple. No el que él fue el primero en ser creado. Además, la atalayada está llena, esta señora, que no tiene ni idea de la Biblia, ha mencionado las palabras de Jesús cuando dijo antes de que Abraham existiese, yo soy. Y precisamente ese versículo lo que habla es de la eternidad de Cristo. ¿Por qué? Porque bien simple, porque Jesús estaba diciendo que él es ese ángel divino llamado Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Fue él quien dijo, yo soy el que soy. Y Jesús, al pronunciar esas palabras y al oírlas los judíos, dice que retrocedieron y cayeron en tierra, indicando así bien clarito que él es el mismísimo ángel de Jehová, ese ángel divino, llamado también Jehová, porque basta con leer Éxodo capítulo 3 para ver cómo ese ángel divino también se llama Jehová. Era él quien pronunció esas palabras, yo soy el que soy. Y al pronunciarla a Jesús, pues sencillamente estaba diciendo que él es ese mismo ser divino. Por eso es que al decir Jesús yo soy, salió esa energía divina que hizo que cayeran al suelo, que retrocedieran y cayeran al suelo esos judíos que fueron a apresarle. Por lo tanto, eso lo que demuestra bien clarito es que Cristo es eterno, porque él es el eterno yo soy, ese Señor Jehová, que ni tiene principio ni tiene fin. Él es el eterno yo soy. De modo que esas palabras que la propia Gina ha citado, pues destrozan precisamente a estos falsos cristianos atalayados, porque hablan precisamente de la eternidad del Señor Jesucristo y de su divinidad. Vamos a seguir escuchándolo. Este versículo me estaría dando la razón de lo que yo dije en la exposición. En otra ocasión también mencionaste en Juan 1:1, ahí dijiste que pues Jesucristo es eterno porque pues él estaba con el Padre al principio, ¿no? Parece que eso fue lo que yo entendí. Y parece que dijiste algo de nuestra traducción, que no sé si entendí bien porque hubo un poco de interferencia, pero ahí dijiste que pues él era Dios, porque ahí en Juan 1:1 se decía que él era Dios y el verbo era Dios. Pero hay que notar que ahí en Juan 1:1 se está hablando de dos personajes. O sea, se está hablando de Dios, que estaba ahí en el principio, estaba Dios, era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y fíjate, quizás puedas decir tú que así dice nuestra Biblia, porque quizás en la tuya Reina Valera dice era con Dios, ¿verdad? Sin embargo, en la traducción Reina Valera de 1995 dice lo mismo. Dice que el verbo estaba con Dios. Pero mira, lo que yo quiero recalcar no es la diferencia entre Dios y... Bueno, fijaos cómo Gina
La atalayada, porque recordad que Juan 1.1 está dividido en 3 partes muy importantes. Y fijaos cómo ella oculta, no menciona la primera parte del versículo. En el principio era el verbo. Ella solamente le interesa mencionar la segunda parte, la segunda frase. El verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción. Pero la primera parte no la menciona. ¿Por qué no la menciona esta criatura atalayada? Porque sencillamente destroza la doctrina satánica enseñada por estos falsos cristianos arrianos, que niegan la eternidad del verbo. Porque la primera parte del versículo lo que está enseñando es la eternidad del verbo, que es el Señor Jesús. El verbo es el Señor Jesús, es la persona de Cristo. No es el propósito de Dios, como enseñan algunos idiotas. No, no es el plan de Dios de ninguna manera. Es la persona del Señor Jesús. En el principio era el verbo. Fijaos cómo no lo menciona esta señora atalayada. Lo oculta. En el principio era el verbo, ya existía el verbo. No dice en el principio Dios creó el verbo. Es decir, que Juan 1.1 ya desde el principio está enseñando la eternidad del verbo. Él no forma parte de la creación, ya que antes de la creación ya el verbo existía y estaba con el Dios y el verbo era Dios, como dice la tercera cláusula, y el verbo era Dios, o el verbo era un Dios, que también se puede traducir. Es decir, era un ser poderoso, un ser divino. ¿De acuerdo? Pero fíjate con qué sutileza, con qué astucia satánica esta señora atalayada ha ocultado la primera frase de Juan 1.1, que enseña precisamente la eternidad del verbo. Y lo único que ha citado es la segunda parte, la segunda cláusula de este versículo. Mano Tomás, ¿quieres aportar algo sobre este punto? Es significativo como ella misma rehuyó en la mayor, lo principal, lo fundamental, y lo rehuyó. Yo digo que lo sesgó, o sea, ya no solo sesgó el verso 1, sino que omitió el 2 y el 3, porque en el 2 y en el 3 dicen lo mismo. O sea, ahí Juan repite 3 veces que el verbo de Dios es igual de eterno que el Padre. En el verso 1, pues dice que ya en el principio era el verbo. En el verso 2, cuando insiste, este era en el principio con Dios. Y en el verso 3, cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. Es decir, todo lo que fue hecho, todo lo que fue producido, él, Cristo, no formaba parte de ello. Entonces ahí omite, porque no le conviene, evidentemente. Paso para adelante. Así es, hermano. O sea, ellos, esta señora atalayada y su secta diabólica y falsa, ¿cómo leen Juan 1.1? Pues ellos lo entienden de la siguiente manera. En el principio Dios creó el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Así es como entienden ellos Juan 1.1. Pero eso no lo dice el texto. El texto dice, en el principio era el verbo, ya existía el verbo, que es el Señor Jesús. No dice en el principio Dios creó el verbo. Así que para que veáis cómo mienten estos falsos cristianos. Arrianos, pues son arrianos, ya que un arriano es aquel que niega la eternidad del verbo, que es el Señor Jesús. Sigue adelante, hermano. Y efectivamente, y si hubiera 2 principios, como enseña esta secta falsa, de que en un primer principio Dios creó a Cristo y en el segundo principio creó el resto de las cosas, entonces diría, en el segundo principio ya era el verbo, cosa que obviamente tampoco dice. Paso palabra. Exactamente, así es. Ellos enseñan la doctrina diabólica de los 2 principios. Ellos dicen que el primer principio es cuando Dios el Padre creó a Cristo, al verbo. Y el segundo principio es cuando ya Dios creó el resto de las cosas, en los cielos y la tierra. Esa es la doctrina satánica, diabólica y antibíblica de los 2 principios, lo cual no se enseña en la Biblia por ninguna parte. Bien, vamos a seguir escuchando a esta atalayada. Y el Hijo, que son 2 personas diferentes, ¿verdad? Eso es cierto, el Padre y el Hijo, claro que son 2 personas divinas diferentes, es decir, 2 dioses, y eso se ve bien clarito en Juan 1.1. Se habla del verbo en primer lugar, que es el Señor Jesús, luego se habla del Dios Padre, al cual se le llama el Dios, con el artículo, en griego joteos, y luego al verbo, ¿cómo se le llama? Se le llama Dios, sin el artículo, y por lo tanto se mencionan bien clarito a los 2 dioses, el Dios Supremo, que es el Padre, y al verbo, al Señor Jesucristo, al cual se le llama poderoso, es decir, Dios, que es lo mismo, Dios o poderoso. Seguimos. Sino lo que se está resaltando, el punto aquí que se está perdiendo el tema del debate, de que Jesucristo es creado o no.
Utilizaste Juan 1:1 para decir que en el principio Jehová estaba Dios, pero fíjate, la palabra principio no quiere decir que es un sinónimo de eternidad. O sea, claro, ahí se está hablando de un principio. Pues claro, merluza, que principio no es sinónimo de eternidad, está hablando del principio. ¿A qué principio se refiere? Pues al principio de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y antes de ese principio ya existía el verbo, ya existía el Señor Jesús. Eso es lo que enseña Juan 1:1. Pero claro que la palabra principio no es sinónimo de eternidad. ¿Quién ha dicho que principio? ¿Quién es el burro, el asno, que dice que principio es sinónimo de eternidad? ¿Quién dice eso? Nadie. Nadie. Está hablando del principio de la creación de todas las cosas. Y ya antes de ese principio ya existía el verbo. En el principio ya era el verbo. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, lo que hace es un sesgo ahí, porque, por ejemplo, Juan 8:44 dice que Satanás era asesino desde el principio, y eso no quiere decir que Satanás fuera eterno, pero ahí hay un contexto en el prólogo juánico. Y el contexto ahí sí habla del principio de la creación de todas las cosas del Génesis. ¿Por qué? Pues porque lo vemos en el versículo 3 al que está ligado, cuando dice todas las cosas por él fueron hechas. Por tanto, ¿qué principio? Pues el principio de la creación de todas las cosas que habla Génesis. Entonces, ahí lo que está haciendo la tragedia es sesgando. Paso palabra. Muy bien, muy importante eso que has dicho. Me acuerdo que me alegro mucho que lo hayas enfatizado, pues está hablando del principio de la creación de todas las cosas, efectivamente. No es el mismo principio, como lo que tú has dicho, no es el mismo principio cuando está relacionado con Satanás, que él es homicida, asesino desde el principio. No. Ahí está hablando del principio de la creación, en Génesis 1:1, del principio de la creación de todas las cosas. Y antes de ese principio ya existía el verbo, ya existía Cristo. Seguimos. ¿De qué principio? Como mencioné en la exposición, el principio de la creación de Dios. Y la palabra principio no la podemos... Usted misma lo dice. Que Juan 1:1 acaba de decir usted que está hablando del principio de la creación de Dios. Y como Juan 1:1 dice que ya en el principio el verbo existía, ya era el verbo, ya existía Cristo, por lo tanto, él no forma parte de la creación. Si usted misma se acaba de poner la pistola en la cabeza y se acaba de pegar un tiro. Usted misma acaba de reconocer que está hablando del principio de la creación. Por lo tanto, el verbo no forma parte de la creación, punto y pelota. ¿Quieres decir algo sobre este punto, hermano? Es que es increíble, es increíble, ¿no? Realmente, como esta misma señora se pega el tiro en la cabeza. Paso para... Claro, se está hablando del principio de la creación. Y lo que está diciendo Juan 1:1, que él no forma parte, Cristo el verbo no forma parte de la creación. Porque dice en el principio ya era el verbo. No dice en el principio Dios creó el verbo. Si Cristo el verbo formara parte de la creación, entonces sí. El autor Juan hubiera escrito Juan 1:1 diciendo en el principio Dios creó el verbo. Si Juan hubiera sido un falso cristiano arriano como lo son ustedes, pues sí, entonces Juan hubiera escrito ese pasaje de esa manera. Pero no dijo eso. Dijo en el principio era el verbo. Ya existía en el principio. ¿De acuerdo? Él no forma parte de todas las cosas creadas. Seguimos. Estar usando para decir que como él estaba desde un principio es eterno, porque mira, si vamos a Génesis 1:1 y 2, ahí se menciona también que la tierra al principio estaba desordenada. Entonces, ¿qué querrá decir? Que esto, o sea, querrá decir que la tierra también era eterna porque estaba desde un principio desordenada. Bueno, el argumento que está dando esta señora Talayad es absolutamente estúpido y además diabólico, satánico. Cuando dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Sencillamente está diciendo que cuando Dios creó la tierra, estaba desordenada y vacía. Claro, no había gente, estaba vacía de gente, estaba desordenada porque todavía no había comenzado la formación de la tierra. La formación que lo hizo Dios en 6 días, la formó. Dice, en el principio Dios creó primero los cielos, el universo, las estrellas, las galaxias, y después creó la tierra. Claro, la tierra, cuando Dios la creó, estaba desordenada y vacía. Por supuesto, no está diciendo que la tierra fuera eterna, no. Simplemente que cuando Dios la creó, estaba desordenada y vacía, punto y pelota, es lo que enseña. No tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña Juan 1:1. Juan 1:1 dice que en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo.
No tiene que ver absolutamente el pasaje, no tiene que ver nada, Juan 1.1, con lo que se enseña en Génesis 1.1 sobre la tierra, no. Simplemente que cuando Dios creó la tierra, pues la creó desordenada y vacía, estaba desordenada y vacía, y luego pasó a formarla en un periodo de 6 días, en 6 días literales de 24 horas cada día. Hermano Tomás, ¿quieres comentar algo sobre esto? Efectivamente, aquí lo que hace esta pobrecita atalayada es hacer malabarismos, es decir, sesgar la Biblia y no tener en cuenta el contexto inmediatamente anterior o inmediatamente posterior de un versículo, para saber si esa palabra lo que denota en concreto. En Génesis 1.1, obviamente nos lo dice, en el principio creó Dios la tierra, los cielos y la tierra, es decir, que creó Dios los cielos y la tierra al principio. Pero en Juan 1.1, cuando dice que en el principio ya era, hay un contexto inmediatamente posterior donde dice todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. Y en el 10 vuelve a decir, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Con lo cual, señora Atalayada, a la luz del contexto inmediatamente posterior, ahí, cuando dice que el verbo ya era en el principio, sí denota que era antes de todas las cosas. Por consiguiente, es eterno. No haga usted malabarismos con la Biblia, no descontextualice. Punto 1. Y punto 2. En Apocalipsis capítulo 5, verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, es decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos. Por tanto al que está sentado en el trono como al Cordero, lo excluye de todo lo creado. Paso palabra. Magistral, hermano, magistral. Bueno, lo que has dicho es aplastante, absolutamente irrefutable. A todo lo creado que está en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra, con lo cual excluye completamente tanto al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, como al Cordero. Ellos no forman parte de todo lo creado. Y como bien ha dicho Tomás, es que lo repite varias veces ahí en Juan capítulo 1, versículos 1 al 10. Todas las cosas por medio del verbo fueron hechas. Por lo tanto, el verbo no forma parte de las cosas hechas. Porque si todas las cosas fueron hechas por medio del verbo, ¿cómo el verbo va a formar parte de las cosas hechas? ¿Cómo el verbo que es Cristo va a formar parte de la creación? Absolutamente estúpido. Absolutamente imposible. Él no forma parte de la creación. Él es antes de todas las cosas, como dijo el propio Pablo en Colosenses 1.18. Y todas las cosas por medio del subsisten. Él es antes de todas las cosas. Antes de que existiera la creación, las cosas creadas, ya existía el verbo, ya existía Cristo. Por lo tanto, enseñar que Cristo fue el primer ser en ser creado por Dios es una de las mayores doctrinas de demonios anticristiana y antibíblica enseñada por los apóstatas de la fe, como son estos arrianos. Son arrianos, siguen a este judío llamado Arrio del siglo IV, porque él negaba, igual que estos falsos cristianos, él también negaba la eternidad del Señor Jesucristo. Vamos a seguir escuchando las mentiras de esta atalayada para seguir refutándolas. No podemos usar ese versículo para eso. También hay otro ejemplo, ¿verdad? El de Apocalipsis 2:4, donde Jesucristo amonesta a la congregación de Éfeso. Y ahí se le está diciendo, ¿verdad? Dice, no obstante, tengo algo contra ti, que has dejado el amor que te tenía desde un principio. Entonces, se está hablando nuevamente de la palabra principio. Bueno, el argumento es que está dando esta atalayada es absolutamente estúpido. Ese principio del Apocalipsis no tiene que ver nada con el principio de la creación de Génesis 1, pero ¿qué está diciendo usted, majadera? O sea, usted, Gina, no sabe ni puñetera idea de lo que habla. Lo que os habla ahora son estupideces y mentira tras mentira. ¿Verdad, hermano? Ahí, señora Gina, piense un poquito, si tiene usted aún alguna neurona que está desocupada por la basura, por la papelería burocrática basurienta de la sociedad Watchtower, ahí la palabra principio no está conectada con la creación de las cosas. Por tanto, la palabra principio ahí obviamente sí denota algo diferente. Paso para... Exactamente, hermano, no tiene que ver nada con la creación. La palabra y el principio que aparece en Apocalipsis capítulo 2. Esto no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Seguimos.
¿Quiere decir esto que la congregación también es eterna junto con el Padre? Qué argumento más diabólico y estúpido, madre mía. Pues definitivamente no, porque como dije en la exposición, Jesucristo fue la primera creación y después... Como podéis ver, repite como un loro, como un papagayo, como un robot. Es que Cristo fue el primero de la creación, el primero en ser creado. Que no, criatura, que ya le hemos demostrado en esta refutación, tanto Tomás como yo, que lo que usted dice es mentira, es diabólico, es anticristiano y antibíblico. La Biblia enseña lo contrario, que el verbo, este verbo divino, que es Cristo, es eterno. Ya existía en el principio, que Él no forma parte de todo lo creado, como ya le hemos demostrado con todos esos pasajes bíblicos. Seguimos. Cristo, como dice Proverbios 8:30, colaboró como obrero. Bueno, ya lo voy mencionando, el pasaje de la sabiduría mencionado en Proverbios capítulo 8, la sabiduría personificada, que ya le hemos demostrado en estos vídeos, que ahí no se refiere de ninguna manera al Señor Jesús, de ninguna manera. Está hablando del espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, que participó, colaboró en la creación efectivamente, porque el Espíritu de Dios, esta energía de Dios, este poder de Dios se movía sobre la faz de las aguas como un viento. Ahí lo dice Génesis capítulo 1, verso 2. No se está refiriendo de ninguna manera a la persona de Jesús, porque se le describe a esa sabiduría personificada de Proverbios como si fuera una mujer. Y Cristo jamás, jamás, jamás en la Biblia se le personifica como una mujer. Jamás, siempre como se le llama, se le identifica con un varón, como un varón, nunca como una mujer. Por lo tanto, la sabiduría personificada del libro de Proverbios no tiene que ver nada con el Señor Jesús. Además, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice también Proverbios. Si esa sabiduría fuera el Señor Jesús, entonces el texto diría que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual es absolutamente estúpido, es ridículo, no tiene sentido. Esa sabiduría de ninguna manera se refiere a Jesús. Sobre este punto, hermano, ¿querréis decir algo? Efectivamente, primero que en Isaías 11:1, 11:2 ya dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, punto 1. Y punto 2, en el mismo texto de Proverbios 8 hay un versículo que se coló, donde dice, cuando todo estaba desordenado, ahí estaba yo. Y eso encaja perfectamente con Juan capítulo 1, perdón, Génesis, con Génesis 1, donde dice que ya la tierra estaba, cuando la tierra estaba desordenada, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí es, por tanto, una personificación literaria del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con Cristo, como ya hemos demostrado completamente. Paso para adelante. Así es, hermano, sencillamente esa energía de Dios, ese viento de Dios, que también se puede traducir así, ruaj en hebreo, el viento de Dios, se movía de un lado a otro sobre la faz de las aguas. La tierra, ya sabéis que cuando Dios la creó al principio, era una gran masa de agua, estaba totalmente cubierto por las aguas, un inmenso océano. Y ese viento de Dios, esa ruaj de Dios, se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Será el Espíritu de Dios, esa energía de Dios. No se refiere a Jesús de ninguna manera. Seguimos. Maestro al lado de su padre, y ya por medio de él vinieron a existir todas las cosas. Bueno, fija lo que acaba de decir la atalayada, que por medio de Cristo comenzaron a existir todas las cosas. Todas las cosas. A ver, piense usted, Gina, lo que acaba de decir, criaturita. Si usted dice que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, por lo tanto, Cristo no forma parte de todas las cosas creadas. Él no forma parte de la creación. Usted lo está diciendo. Porque acaba de decir que por medio de Cristo todas las cosas fueron creadas. Todo lo que fue creado en los cielos y en la tierra fue creado por medio del Señor Jesucristo, acaba de usted de decir. Por lo tanto, usted está reconociendo que Cristo no forma parte de la creación. Él no forma parte de las cosas creadas. Punto y pelota. Una vez más, usted se acaba de poner la pistola en la cabeza y se acaba de pegar un tiro. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, ella misma se acaba de pegar el tiro en la cabeza. Por eso, señora Gina, es que su versión, la última que han sacado, color grisáceo, medio blanco, grisáceo aproximadamente, han puesto el resto de las cosas o las otras cosas en Colosenses 1:16, quitando los corchetes.
¿Para qué? Para adulterar la palabra de Dios y para engañar a gente como usted. Para hacerle ver a gente como usted que las otras, que eso significa que Jesucristo es la primera criatura creada, alterando la Biblia. Por eso es que los líderes de su secta tienen la condenación, a no ser que se arrepientan, cosa que dudo mucho si es que hay alguno que se pueda arrepentir, es decir, cambiar su asquerosa mentalidad, tiene su billete al agua de fuego, porque Proverbios 35 dice, cuidado, no alteres las palabras de Dios, para no hacerte mentiroso, que es lo que hace su cuerpo gobernante para engañar a la gente. Paso palabra. Bueno, esto es muy importante lo que has mencionado, es así. Ellos, en la antigua versión de la Biblia del Nuevo Mundo que tenían, las palabras las otras las tenían entre corchetes, indicando así que no se encuentran en el texto griego de ese pasaje. Fueron añadidas por los traductores. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Pero ellos añadieron las palabras las otras. ¿Para qué? Pues para hacer creer a los ignorantes que Cristo forma parte de la creación, que Él fue el primer ser creado por Dios. Por eso es que falsificaron el texto bíblico. Y ahora, en la última versión que han hecho, pues todavía es muchísimo peor porque, como ha dicho muy bien Tomás, pues han eliminado los corchetes, para hacer creer a los ceporros, a los ignorantes, que las palabras las otras se encuentran en el texto griego, cuando no aparecen. Es un texto falsificado por estos falsos cristianos atalayados, añadiendo las palabras las otras. ¿De acuerdo? Como bien ha explicado el hermano Tomás. Bien, seguimos escuchando a esta atalayada. También puedes buscar como referencia lo que dice la Biblia textual, tercera edición. Ahí también se está hablando, ¿verdad?, de que el verbo estaba con Dios, por si acaso, o sea, te lo quiero mencionar por si acaso tienes alguna duda de que... Pero si nadie está negando, criatura atalayada, que el verbo estaba con Dios, o con el Dios, mejor dicho. Pues claro que estaba con el Dios, estaba con el Padre. El problema es que a usted no le interesa mencionar la primera frase de Juan 1.1. Esa la oculta. Porque es una frase que destruye su doctrina diabólica arriana. En el principio ya era el verbo. No dice en el principio Dios creó el verbo. Pero que el verbo estaba con el Dios, pues claro, eso ¿quién lo niega? Nadie. Ni lo niega la criatura esta trinitaria, evangélica, ni lo niega nadie que el verbo estaba con el Dios Padre. Con el Dios, pues claro que el verbo estaba con el Dios. Seguimos. A lo mejor nuestra traducción esté equivocada. ¿Y qué otra cosa mencionaste? Bueno, tú dijiste que a Jesucristo se le adora también. Pero fíjate que la Biblia no apoya el politeísmo. O sea, la Biblia dice desde un principio, ¿verdad? Bueno, fíjate, hermano Tomás, lo que dice la criatura atalayada esta. Que la Biblia no apoya el politeísmo, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses. Que la pobrecita ignorante está confundiendo con la polilatría. Efectivamente, a Cristo nunca se le adora en la Biblia, el único Dios que se adora en la Biblia es al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Eso es verdad. Pero una cosa es la polilatría, escuche bien, atalayada Gina, y otra es el politeísmo. A ver, se lo voy a explicar de forma muy sencillita, se lo vamos a explicar Tomás y yo. La polilatría es adoración de muchos dioses. Polis, muchos, y latría, adoración. Es la adoración de muchos dioses, lo cual es absolutamente antibíblico y anticristiano. Y el politeísmo es creer que existen muchos dioses. Polis, muchos, y teísmo, dioses. Creer que hay muchos dioses. Más de un dios. Ustedes, atalayados, son politeístas. Pero si ustedes dicen que Cristo, el verbo, es un Dios, por lo tanto, ustedes ya no creen en la existencia de un solo Dios. Y no solo eso. Ustedes, los atalayados, enseñan también que los ángeles son dioses. Reconocen que en la Biblia a los ángeles se les llama dioses. En hebreo, Elohim. Por lo tanto, ya no creen en la existencia de un solo Dios. Ustedes no tienen ni puñetera idea de lo que hablan. Dicen una cosa y al rato dicen todo lo contrario. Ustedes son politeístas porque creen en la existencia de más de un Dios. Hay un Dios supremo que es el Padre y luego hay otros muchos más dioses como son el propio Cristo o los ángeles a los cuales se les llama dioses también en la Biblia. Entonces, ¿por qué ahora usted miente diciendo esa tontería que acaba de decir de que la Biblia jamás enseña el politeísmo? Pues claro que enseña el politeísmo. Lo que la Biblia nunca enseña es la polilatría. ¿Le ha quedado ya clarito de una vez por todas?
Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo sobre este punto? Es impresionante cómo esta gente tiene la mente aceporrada total, porque en lugar de escudriñar las escrituras, escudriña la atalaya, ¿no? Eso es el problema, ¿no? Ellos dicen, de hecho, dicen lo siguiente. En 2 Corintios 4:4, que ahí nos habla de Satanás, pero eso ya es ahí en otro costal, dicen ustedes que se habla de Satanás y que le llama a Dios, por lo tanto Satanás también es un Dios, lo dicen ustedes, lo dice su secta ustedes, ¿eh? Y lo vierten un Dios en Juan 1:1, su propia secta, como ha dicho el hermano Tito. En Salmos 8:5 dice, les has hecho poco menor que los ángeles, en la versión de Valera. Pero, si nos vamos, por ejemplo, a la versión latinoamericana, dice, le has hecho poco inferior a un Dios. Pues los ángeles son dioses. Entonces, pues bueno, la confusión es completa. Polis, ¿qué era polis? Eran polis porque eran las ciudades, las primeras ciudades se llamaban polis porque eran varias, eran muchas. Eran polis, que esta gente, ustedes no tienen ni idea de lo que dicen. Confunden politeísmo, teos, Dios, varios dioses o muchos dioses, con polilatría. Deje usted de estudiar esa basura llamada atalaya y estudie la Biblia. Paso para adelante. Así es, hermano, muy bien explicado. El problema de estos ignorantes, atalayados, que como no saben nada de la Biblia ni de la más mínima teología, pues no saben qué es eso de la polilatría, no saben qué es el politeísmo, confunden el politeísmo con la polilatría, como acaba de decir esta Gina, esta atalayada, no, criatura. El politeísmo no es la adoración de muchos dioses. La adoración de muchos dioses se llama polilatría. Y la creencia y la existencia de muchos dioses se llama politeísmo. Y la Biblia es politeísta. Ustedes dicen que son politeístas. Bueno, ustedes son politeístas, pero luego dicen la mentira de que son monoteístas, porque ustedes no tienen ni puñetera idea de nada. Primero dicen que son monoteístas, que creen que solo existe un Dios, pero luego dicen que también los ángeles son dioses y que a Cristo también se le llama Dios en la Biblia. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se puede ser monoteísta? Escuche usted, Lina. ¿Cómo se puede creer que solo existe un Dios, como dicen ustedes, y luego enseñar que los ángeles también son dioses y que Cristo también es un Dios? Si es que ustedes tienen la mente destrozada de verdad. El diablo les ha destrozado el cerebro. No tienen ni idea de lo que hablan. No saben nada de lo que hablan. No saben qué es eso de politeísmo, qué es la polilatría. ¿Por qué no? Porque han sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Seguimos escuchando a esta pobre criatura. Shema, ahí en Deuteronomio 6:4, que es a Jehová Dios al único que se le debe de adorar. Entonces no podemos... Bueno, en Deuteronomio 6:4, la Sema hebrea, ahí no se dice por una parte que solo exista un Dios o que solo exista un Jehová. No, no lo dice. Dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O uno es, como dicen otras versiones. Se puede traducir de las dos maneras. Uno es o único es. ¿Cuál es la explicación? Pues bien simple, ahí se está hablando del Padre Celestial, el cual es un Dios único, en el sentido de que es el Dios supremo. Ahí no se está negando la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Simplemente se dice que ese Dios único es único porque es supremo, se refiere al Padre, el único Dios verdadero, como lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3. Es un Dios único, supremo, es como si yo digo, mi Padre es único. Es exactamente la misma palabrita. Si yo digo, mi padre es único, ¿qué estoy diciendo? Que solamente en el mundo existe un padre. ¿Qué es mi padre? No, en el mundo hay muchos padres. Pero si yo digo, mi padre es único, ¿qué estoy diciendo? Pues que es el mejor de todos, el más grande, el más importante, el más amado. Eso es lo que significa la palabra único. ¿De acuerdo? Pues es lo que enseña la Sema hebrea. Que ese Señor Jehová, que es el Padre Celestial, el Jehová Supremo, es único, no hay otro Señor Jehová como Él. Él es el Dios Supremo, no hay ningún otro Dios semejante a Él ni superior a Él. Él es el Dios Supremo. Y Cristo es el segundo Jehová, el cual está subordinado al Padre, al Jehová Supremo. Así de simple. Sobre este punto, hermano, ¿quieres aportar algo? Sí, es muy sencillo. Lo que pasa es que esta gente hasta manipuló Deuteronomio 6:4 en su Biblia, metiéndole ahí la palabra solo. Es increíble. O sea, realmente cómo manipulan a la feligresía manipulando la Biblia. En fin. Así es. Lo han traducido diciendo que solo hay un Jehová y eso no es lo que dice el texto. El texto dice que ese Señor Jehová es único.
único, uno, claro, porque Dios Padre, ¿cuántos hay? Hay uno. Dios Supremos, ¿cuánto hay? Hay uno, nada más. No está diciendo que solo exista un Dios. No. Deuteronomio 6.4, la Sema hebrea de ninguna manera, por ninguna parte, enseña la doctrina satánica del monoteísmo, como creen muchos. No. Está enseñando simplemente que ese Dios Padre es único, es el Dios Supremo, y es el que tenemos que adorar con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, con todo nuestro espíritu, como enseñó Jesús. Bien, vamos a seguir escuchando esta talayada. Esas palabras para decir que como a Jesucristo en Hebreos, en el capítulo 1, se le dice que se le adore, no podemos aplicar esas palabras para decir que Jesucristo también es Dios, porque si nosotros nos vamos a las traducciones originales, no dice la palabra adorar, sino más bien dice rendirle homenaje. Bueno, en este punto la atalayada pues tiene razón. Hebreos 1.6 no dice que adoren a Cristo, al Hijo, no. Dice, todos los ángeles de Dios póstrense con reverencia ante él. La palabra griega que aparece es proskuneo, que significa postrarse con reverencia, que se puede hacer ante seres humanos, ante ángeles, pues igual, ante el Hijo de Dios, los ángeles se postran con reverencia, pero no le adoran. ¿Y por qué no le adoran los ángeles al Señor Jesús, al Hijo de Dios? Porque si le adoraran, los ángeles estarían haciendo todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde enseñó bien clarito a adorar solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por lo tanto, ¿cómo Hebreos 1.6 va a decir que se adore al Hijo si el propio Hijo dijo que tenemos que adorar solamente al Padre Celestial? Es ridículo, es estúpido. Por tanto, la traducción correcta, como bien aquí dice la atalayada, es póstrense con reverencia ante el Hijo. Sobre este punto, hermano, ¿quieres aportar algo? Creo que es de las poquitas cosas correctas que dijo esta señora Atalayada, en ese sentido del texto. Efectivamente, no se puede traducir un texto si ahí habla de adorar, entonces hay un problema, que la Biblia estaría contradiciéndose, porque Jesús en Juan 4, 23 y 24 fue bien claro. Hay bien clarito, entre otros textos, ¿verdad? Entonces, Marcos 12:28 también y otros textos. Entonces, no se puede contradecir. Y sabemos que ahí la palabra proskuneo, en griego, significa postrarse con reverencia. Y puede o no implicar una adoración. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, la palabra latreuo, que aparece ahí aplicada al Padre, Mateo 4:8, dice, prestará servicio, aparte de la palabra latreuo, latría, nunca se le aplica al Hijo, porque el Hijo no es adorado. Paso para. Efectivamente, además es que Jesús, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, él no se incluyó en ese tipo de adoración que se da exclusivamente al Padre Celestial. Jesús no dijo por ninguna parte, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. No. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él no se incluyó en ese tipo de adoración. ¿Por qué? Porque Cristo no es el Dios supremo, Él no es ese Dios, no es esa clase de Dios. Él es un segundo Dios, Él es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre que está subordinado al Padre Celestial, al Dios supremo, así de simple, punto y pelota. Por eso es que en la Biblia nunca se adora al Hijo, a Jesús. En aquellas versiones malas, traducidas de forma falsa, como por ejemplo la Reina Valera, donde hay 6 o 7 versículos en el Nuevo Testamento donde se dice que adoraron a Jesús y le adoraron, sencillamente son malísimas traducciones. Hay la palabra correcta y se postraron ante él con reverencia, así de sencillo, como hicieron los magos de Oriente. Vieron al niño Jesús, al bebé, y se postraron ante él con reverencia. No se postraron ante él para adorarle como si fuera el mismísimo Dios, no. Simplemente había nacido el Mesías, el rey de los judíos, y ellos llegaron allí, como era el rey que había nacido, pues se postraron ante él para rendirle pleitesía y reverencia. Nada más. Se postraron ante él, no le adoraron. Entonces, cuidadito con las malas traducciones, como la Reina Valera y otras muchas, donde lo han traducido por le adoraron. Son malísimas traducciones. En este punto, pues evidentemente lo han traducido bien la Biblia de los atalayados. Se postraron ante él con reverencia, le rindieron pleitesía. Seguimos. Nosotros podemos poner como testigo de lo que estoy diciendo a Jesucristo, porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra,
O sea, él nunca permitió que se le diera adoración. De hecho, bueno, eso que dices es verdad. Jesús jamás de los jamases no vais a encontrar un solo versículo donde Jesús dijera a la gente que le adoremos. Adoradme. No, lo que le enseñó es que le sigamos. Seguidme. Nunca dijo adorarme. Al contrario, le enseñó que a quien tenemos que adorar solamente es al Padre Celestial, al Dios Supremo. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, y fijémonos como incluso la misma versión de Valera se desdice a sí misma en esos textos que lamentablemente vierte por adorar, como Hebreos 1:6, creo que es Mateo 28:17, otro que es Juan 9, y hay algunos otros más, cuando en Apocalipsis 5:13, después de decir que a todo lo creado, que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, etcétera, etcétera, voy a decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Luego en el verso siguiente dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron es decir, a uno, al que vive por los siglos de los siglos, no a los que viven. Es curioso, porque en el contexto inmediatamente anterior menciona a 2, pero cuando habla de adorar en el verso inmediatamente posterior, menciona solo a uno, que es el Padre. O sea, la propia versión de Valera desdice esos textos que ella ha vertido mal. Paso palabra. Así es, eso es muy importante. O sea, el propio ángel que le mostró las visiones proféticas a Juan, ¿qué dice? ¿Qué dijo el ángel? Por 2 veces además se lo dijo. No hagas esto, no lo hagas. Adora a Dios. A Dios, no le dijo adora a Dios y al Cordero, no. Porque en el Apocalipsis siempre se hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero. El Cordero es Cristo y ese Dios se refiere al Dios Padre, al Dios Supremo. Y el ángel lo que le dijo por 2 veces es adora a Dios. Si Cristo, el Cordero, fuera adorado también, pues el ángel le hubiera dicho adora a Dios y al Cordero. ¿Queda claro? Por lo tanto, lo que enseñan los trinitarios, estos falsos cristianos trinitarios, estos mal llamados evangélicos, pues es mentira, es una doctrina de demonios, cuando enseñan que Cristo también ha de ser adorado. Eso es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñó el propio ángel ahí en el libro del Apocalipsis. Seguimos escuchando. Las Escrituras nos muestran un ejemplo en los Evangelios, a donde nos dice que en una ocasión, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar en Marcos. Bueno, en realidad se han desviado completamente del tema. El tema del debate es si Jesús fue creado o no fue creado. Y ahora pues están hablando del tema de la adoración a Cristo cuando no tiene que ver nada. Estamos hablando de si fue creado. El debate era si fue creado o no fue creado. Punto. O sea, se han desviado completamente del tema. Tanto la una como la otra. Seguimos. 12, del 24 al 31. Ahí dice que en una ocasión un escriba de la ley, un experto de la ley, fíjate, porque los escribas eran personas que ellos conocían muy bien la ley. Entonces dice que se le acercó y le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? En contestación, Jesucristo le repitió lo que te estoy mencionando de Deuteronomio 6:4, las palabras del Shema, ¿verdad? Y él le dijo, es a Jehová tu Dios a quien debes adorar. Ese es el mandamiento más importante de toda la ley. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Y de eso también pende toda la ley. Entonces, en el versículo 31 de ese mismo Marcos 12:31, ahí también vemos la respuesta, ¿verdad?, del escriba que le dijo, maestro, has contestado bien. Entonces yo diría, ¿por qué si tú estás enseñando que a Jesucristo también se le adora? ¿Por qué no dijo Jesucristo que a él también? O sea, ¿por qué no se incluyó en esa adoración? Porque él no es Dios, o sea, él es el Hijo de Dios. Bueno, dice usted, a ver, Cristo no es Dios. ¿Usted por qué en sus propias Biblias han traducido que el verbo era un Dios? O sea, ustedes enseñan que Cristo, el verbo, es un Dios, y ahora acaba de decir usted que Cristo no es Dios. ¿Cómo se come eso? A ver, criaturas atalayadas. Ustedes reconocen que Cristo es un Dios, entonces ¿por qué dicen que no es Dios? Si dicen que es un Dios, lo que no es el Dios Padre, evidentemente. Pero claro que es Dios, es un Dios. Seguimos escuchando. ¿Qué otro versículo aplicaste? Bueno, lo que ha dicho eso de citar ese pasaje, cuando el escriba habló de cuál era el principal mandamiento, pues claro que es cierto, ahí Jesús estaba refiriendo al Padre, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás.
ahí les darás latrillas al Padre Celestial. Ahí Jesús tampoco se incluyó en ese tipo de adoración. Hermano, si quieres aportar algo. Sí, es lamentable porque esta gente confunde Dios como sinónimo de poderoso supremo. O sea, esta gente que, como tú muy bien dices, Tito, en su propia versión de la Biblia dice el verbo era un Dios, así textualmente, pero luego identifica el concepto Dios no como un ser poderoso, que es lo que significa bíblicamente hablando, sino como sentido de ser poderoso supremo, cuando no es el tema, cuando no es el caso. Porque eso no es así, ya sabemos que perfectamente que los ángeles les llaman dioses. Dios es un título, y es curioso que ellos mismos reconocen luego que Dios es un título en su literatura. O sea, es que esta gente tiene una cloaca mental que es verdaderamente lamentable. Paso palabra. Sí, sí, es impresionante la ignorancia, la confusión mental que tiene, la confusión doctrinal. O sea, ellos reconocen que solo hay un Dios, dicen ellos, que es Jehová, dicen ellos, el Padre. Que solo hay un Dios. Pero luego dicen que Cristo es un Dios. Pero ¿me pueden decir estos idiotas cómo se come eso? Si ustedes dicen que Cristo es un Dios, ¿por qué enseñan que solo existe un Dios? Es que no piensan o que tienen el cerebro absolutamente destrozado. No razonan. Son tontos perdidos, necios, estúpidos. Así de simple. Porque si dicen que solo hay un Dios, dicen que solo existe un Dios, que es el Padre, y luego dicen que no, que a los ángeles también son dioses, y que Cristo también es un Dios. Por lo tanto, lo que están diciendo es que ya no existe un solo Dios. O sea, es que es increíble que algo tan simple, tan sencillo como esto, no lo entiendan estas pobres criaturas, estas criaturitas engañadas por el diablo, que son estos atalayados. Falsos cristianos, porque por supuesto son falsos cristianos, se creen cristianos, pero no lo son, porque no siguen la doctrina verdadera de Cristo, no siguen su doctrina, su enseñanza, de ninguna manera. Ellos siguen la doctrina, la enseñanza de un judío del siglo IV llamado Arrio, que negaba la eternidad de Cristo. Ellos no siguen la doctrina de Cristo. Sí, hermano. De hecho, varios testigos atalayados me comentaron, yo solo tengo que decirlo, no lo he leído directamente sus publicaciones, pero personas que han sido testigos de Jehová, mal llamados testigos de Jehová, mejor dicho, comentaban que durante un tiempo ellos tipificaron a Arrio como el primer testigo de Jehová. Parece ser que yo se lo he escuchado a personas que estuvieron muchos años de literatura, de autores que estuvieron muchos años ahí. No sé hasta qué punto, pero no me extrañaría nada. Sí, sí, ellos consideran a Arrio como un verdadero cristiano, cuando lo que era un hereje, era un judío hereje que negaba una de las dos verdades fundamentales de la Biblia, como es la eternidad del Verbo, la eternidad de Cristo. Él negaba, Arrio negaba que Cristo es ese Señor Jehová, o Yahvé, o Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Él lo rechazaba, esa verdad fundamental de la Biblia. Exactamente lo mismo que lo rechazan estos atalayados. Vamos a seguir escuchando a esta criatura. El versículo de Apocalipsis 1:8 para decir que pues Jesucristo es el alfa y el omega, no sé si me equivoque, y que pues ahí se le menciona a él, pero fíjate que ahí nos está dando el nombre de Jesucristo. Sin embargo, yo te voy a compartir hoy, ¿verdad?, lo que significa la expresión el alfa y el omega. Y lo primero que te voy a enseñar es de que ahí en la Biblia, en toda la Biblia, aparece únicamente 3 veces. En Apocalipsis 1:8, como tú mencionaste, en el 21:6 y en el capítulo 22:13 del mismo versículo del mismo Apocalipsis. Pero en estos 3 versículos que te he mencionado no se está refiriendo a Jesucristo, sino se refiere al Dios Todopoderoso. Y ya te explico por qué. Porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última. Entonces, estas dos letras, por decirlo así, se ocuparon para escribir la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, incluyendo lo que es el Apocalipsis. Entonces, la posición de estas letras también nos dan referencia a que Jehová es el principio y que Jehová, desde hace mucho tiempo de la antigüedad, ha sido el que ha gobernado al pueblo y pues su gobernación no tiene fin. ¿Por qué? Porque él siempre ha existido, como lo marca aquí en Salmo 92. Entonces, él tiene el derecho de gobernar
sobre todo lo que es la humanidad y también lo universal. Y ahora parece que vi que también citaste lo que es Apocalipsis 1:17, si no mal recuerdo, donde dijiste que ahí pues estaba aplicando también que Jesucristo es el alfa y el omega, pero ahí no se está mencionando el alfa y el omega, sino nada más se está mencionando la frase el primero y el último. Entonces ahora te explico, esa frase en la Biblia tiene un término que se refiere no tan solamente al Padre, sino también al Hijo, pero tiene diferentes significados. Y para esto pues te voy a dar los dos ejemplos. Por ejemplo, en Isaías 44:6, ahí dice Jehová, yo soy el primero y soy el único, y fuera de mí no hay otro Dios. No, yo soy el primero, yo soy el postrero, el último, criatura atalayada. Aprende a leer la Biblia. ¿Te das cuenta que aquí no se está incluyendo a Jesucristo? Entonces aquí Jehová está destacando que Él es el único Dios verdadero y eterno, porque como te vuelvo a repetir, es el único que ha existido. Y para eso tenemos la muestra en Deuteronomio 4 del 35 al 39. Por lo tanto, Isaías se está refiriendo a Jehová Dios, al alfa y el omega. Ahora, la expresión el primero y el último, dice aquí en la palabra griega, dice que el primero, protos, no significa el alfa, y el último lo define como escatos, pero no se está refiriendo al omega. ¿Y por qué? Porque en Apocalipsis 1:17 y 18, ahí dice que se está hablando de alguien que murió, pero no se están aplicando las palabras el alfa y el omega, que esas son únicamente aplicadas al Dios Todopoderoso, porque realmente Jehová Dios nunca ha muerto, porque de hecho la Biblia dice en Habacuc 1:12 que Dios no puede morir. Entonces, leyendo lo que dice Hechos 3:13, el que murió fue el Hijo. Ahí dice que Jesucristo murió y fue resucitado por el alfa y el omega. Entonces, Jesucristo, pero ¿en qué aspecto se le dice entonces el primero y el último? Bueno, te comparto en el aspecto de que Jesucristo fue el primer ser humano en ser resucitado por Dios. Y ahora, después de haber sido resucitado, Él adopta ahora sí el tema de lo que estamos tratando, adopta la inmortalidad y es resucitado allá en el cielo como persona espiritual para vivir siempre jamás. Entonces, si hay alguna duda, podemos también leer, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis 1:18. Ahí dice claramente, dice, y llegó a estar muerto, pero fue resucitado. En Colosenses 1:18 se nos habla de ese que fue resucitado. ¿Y quién se nos dice que es? Dice ahí, Él es la cabeza del cuerpo de la congregación. Si tú recuerdas lo que dice la Biblia respecto a la sujeción, por ejemplo, ese versículo que habla de que Jesucristo es la cabeza de la congregación, pero a la vez también Él se sujeta a su cabeza, que es Dios. Entonces es visible que aquí se está hablando de Jesucristo. Y ahí también en Colosenses se le vuelve a mencionar a Jesucristo como el primogénito, pero ahora en esta ocasión se le dice, Él es el primogénito de entre los muertos. Entonces a eso se refiere. Y pues yo espero que con esto compartido pues podamos ahora sí que en un futuro tratar de discernir cuando se habla en la Biblia el alfa y el omega, darnos cuenta que ahí se está refiriendo a Jehová, pero cuando se dice el primero y el último, el que estuve muerto y resucitó, ahí ya se está refiriendo a Jesucristo. O sea, esos dos puntos muy importantes te quería marcar. Y pues, dijiste algo también de Tomás. Bueno, vamos a refutar, a comentar Tomás y yo sobre el tema este del alfa y el omega, para que veáis la sarta de mentiras, de estupideces, de doctrina de demonios que has dicho. Bueno, la enseñanza de ella, de esta atalayada, y de su secta, evidentemente, es que el libro del Apocalipsis solo habla de un alfa y el omega, y dicen ellos que se refiere solamente al Padre Celestial. Pero resulta, como vamos a ver ahora, como vamos a demostrar, el título del alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, en el libro del Apocalipsis, se aplica a los dos, tanto al Padre
como al Cordero. Por ejemplo, vámonos al propio Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, que antes mencionó la atalayada. Aquí evidentemente se refiere al Dios, al Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo sabemos que aquí quien está hablando es el Padre Celestial? Él es este Alfa y el Omega, el principio y el fin. Bueno, pues esto lo sabemos si nos vamos varios versículos más atrás. Voy a leer los versículos 4 y 5 de Apocalipsis capítulo 1. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego dice verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Es decir, está haciendo una clarísima diferencia entre el Dios que era y que ha de venir, lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo. Bien clarito, aquí aparece, versos 4 y 5. Por lo tanto, cuando en el versículo 8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, es el Padre Celestial quien está hablando. Ahora bien, vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 22 y voy a leer los versos 12 y 13. Porque esta atalayada Gina lo que ha dicho es que solamente el Alfa y el Omega es el Padre Celestial. Dice ella, solamente él, no Cristo. Bueno, pues veamos, vais a ver cómo miente. Tanto ella como los pobrecitos engañados por Satanás de su secta. Versículos 12 y 13, capítulo 22, está hablando Jesús y dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice el verso 13? Sigue hablando Jesús y dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego si nos vamos al verso 16, para quedar claro, para dejar bien claro que es Jesús quien está hablando en todo este párrafo, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo Jesús. Es Jesús quien dice bien clarito en el verso 13, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En definitiva, el libro del Apocalipsis da este título del Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, se le da tanto al Dios Padre, que es el Dios Supremo, como a Cristo, que es el Cordero. A los dos. Decir, como ha dicho esta señora atalayada, de que este título solamente le pertenece al Padre Celestial, es mentira, porque lo dice bien claro, versos 12 y 13. Está hablando Jesús, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Quien vendrá del cielo rápidamente va a ser Cristo para pagar a cada uno según sus obras. Será Jesús, no el Dios Padre. Y sigue hablando y dice, yo, el que estoy hablando, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Punto y pelota. Cristo también tiene este mismo título que tiene el Padre Celestial. Hermano Tomás, adelante. Sí, excelente, hermanos, el texto de Apocalipsis 22, que según el libro Perspicacia, ahí cuando habla simplemente es que cuando dice yo Jesús, dice que no, que cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, al principio y el fin, dice que es el Padre, y luego de repente Jesús lo interrumpe y habla, o sea, como básicamente el pretexto que ponen es como esos programas basura donde se interrumpe en el habla, donde uno habla y donde pues sin el otro hablar interrumpe al otro, ¿no? Majaderías por el estilo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Obviamente, como se ve claramente, el Alfa y la Omega también es Jesucristo. Dice esta trallada que el primero y el último no es lo mismo, que el primero y el último significa que el primero que fue resucitado. Bueno, Samuel fue el primero, porque Samuel no fue un espíritu que se hizo pasar por Samuel, un demonio, como dicen ustedes. Le reto que me dé la Biblia donde dice que fue un demonio que se hizo pasar por Samuel. Era Samuel, por tanto Samuel lo había resucitado. Cristo cuando estuvo en la tierra resucitó a Lázaro, por tanto no es el primero en morir y resucitar, como dice usted. Y luego otra cosa, se come la partícula I del versículo 18 convenientemente, para justificar que ahí el primero y el último se refiere a que fue el primero en morir y resucitar, porque no dice yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, sino yo soy el primero del último y
el que vivo. Y el que vivo, lo cual destroza la teoría de esta pobrecita atalayada. Y primero y último, pues es la primera, el alfa, la primera letra del alfabeto griego y la omega era la última. Luego cita Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, no el único. El postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Si vamos al verso 9, habla de las imágenes, habla de los ídolos, habla de la adoración de los ídolos a las cuales en el verso 10 llama a Dios. Por eso dice que fuera de él no hay Dios. Ahí es el Padre y fuera del Padre no hay Dios. Tampoco dice que sea el único que tenga el título el al primero y el postrero. Evidentemente. Y se ve que esta señora, para esta señora Jehová, solo hay un ser llamado Jehová. Bueno, en Éxodo 3, que es lo que muy citaste antes, Tito, se habla de que ese mensajero de Jehová que estaba en medio de la zarza, Éxodo capítulo 3, verso 2 en adelante, también en todo momento se le llama Jehová. Y también se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O en Génesis 16, cuando se le apareció a Sarai. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Y luego dice, yo soy, te ha enviado a vosotros. Por tanto, ese yo soy, ese era ese mensajero que estaba en medio de la zarza, que también se llama Jehová. Lo dice Éxodo capítulo 3. Y en Hechos capítulo 7 dice que fue Jesucristo. Jesucristo, ese ángel, el libro de los Hechos, dice claramente en Hechos capítulo 7 que fue, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai. Ese ángel se llamaba también Jehová, que era Jesucristo. En Éxodo 23, 21 dice, no les seáis rebeldes porque no perdonará vuestras transgresiones porque mi nombre está en él. Por tanto, esta señora ha dicho una sarta de mentiras, de falsedades, que no tiene límite. Paso para atrás. Muy bien dicho, hermano. Además, fijaos la contradicción que ha cometido, la estupidez. Una vez más se ha puesto la pistola en la cabeza, se ha pegado un tiro y se ha volado la cabeza. ¿Por qué ha dicho esta señora? Ha citado el pasaje ese del libro del profeta Isaías, cuando habla este señor Jehová, y dice, yo soy el primero y el último. Y yo le pregunto, ahora me voy a dirigir a usted directamente, Gina. ¿Me puede decir usted dónde dice ahí en ese texto de Isaías que usted ha citado? ¿Dónde dice este señor Jehová que él es el alfa y la omega? ¿Verdad que no aparece la expresión alfa y omega? Dice el primero y el último. ¿Y a quién se le llama el primero y el último en el libro del Apocalipsis? A Jesús. Él lo dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Exactamente las mismas palabras que se le aplican a este señor Jehová en el libro de Isaías. ¿Qué demuestra esto? Que el Señor Jehová mencionado ahí en ese texto de Isaías, cuando dice, yo soy el primero y el último, es el Señor Jesús. Ahí no aparece la expresión alfa y omega, ¿verdad? Dice solamente primero y último. Pero es que la falsificación, el error, la falsificación satánica que han cometido estos falsos cristianos atalayados, con Apocalipsis capítulo 22, versos 12 y 13, es apoteósica, es impresionante. Es lo que ha dicho antes el hermano Tomás, que el Dios Padre de repente le interrumpe a Jesús. Jesús está hablando y Dios Padre le interrumpe a Jesús. Eso es una soberana idiotez. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal. Aquí no hay ninguna interrupción por ninguna parte. Está hablando únicamente Jesús en todo el párrafo. No está hablando el Dios Padre por ninguna parte. Dice, he aquí yo vengo pronto. Es Jesús quien vendrá pronto, rápidamente. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y sigue diciendo el mismo que está hablando. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego el verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel. Es decir, es Jesús quien estaba hablando. Aquí no hay ninguna interrupción del Dios Padre. Usted, Gina, está mintiendo, no tiene ni idea de lo que habla. Simplemente está repitiendo como una cotorra lo que esa literatura basura y apóstata le han enseñado. Le han metido en la cabeza esa mentira de que aquí en el versículo 13 es el Dios Padre quien de repente interrumpe a Jesús. Eso es una soberana idiotez, eso es una subnormalidad.
Una mentira asquerosa y del diablo. Aquí Dios Padre no está interrumpiendo para nada a Jesús. Es solo Cristo Jesús el que está hablando, el Cordero. Y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y para recalcar, para dejar claro que es Jesús quien está hablando, lo dice ahí en el verso 16. Yo Jesús, he enviado mi ángel. Aquí no está hablando el Dios Padre en todo el párrafo, no está hablando el Padre Celestial por ninguna parte. Es solamente Jesús quien está hablando. Por lo tanto, eso que ustedes enseñan, de que el alfa y la omega solamente se refiere al Padre Celestial, es una burda mentira. El alfa y la omega, en el libro del Apocalipsis, se refiere tanto al Padre Celestial como al propio Jesús. Es un título que le pertenece a los dos. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Le pertenece tanto al Padre como al Hijo. Bien, nos quedan 5 minutos, vamos a seguir escuchando a la atalayada y terminamos. Que Tomás parece que le dijo a Jesucristo Dios, pero o sea, realmente el tema del debate pues no se trata de eso, que si Jesucristo es un Dios o es el Dios Todopoderoso. Yo creo que ese tema lo podríamos guardar para otra ocasión. Claro que no es tema del debate, pero que esto también ha desviado completamente el tema del debate. Lo ha desviado totalmente. Lo ha desviado usted. Seguimos. Aquí lo que, pues hasta ahorita estoy viendo que no me has demostrado que Jesucristo no es creado. Pues claro que se lo ha demostrado. En este punto la Trinitaria tiene razón de que el Verbo es eterno, Cristo nunca fue creado, tiene unos argumentos muy buenos, absolutamente bíblicos. Lo que pasa es que ustedes pues no quieren aceptar esos argumentos bíblicos porque ustedes no creen en la Biblia realmente. Ustedes tienen la Biblia, pero no creen en ella. Es como ocurre con millones y millones de falsos cristianos, que leen la Biblia pero no creen en ella. Lo mismo le pasa a ustedes. Seguimos. Yo pues te he mostrado, ¿verdad?, que tanto Pablo y como Juan pues se refirieron a Jesucristo como la primera creación de Dios. Nos hemos demostrado que eso es mentira. Ellos nunca enseñaron que Cristo fuera la primera creación de Dios. Es una burda y asquerosa doctrina de demonios. Se le llama el principio de la creación de Dios, el que dio inicio a la creación de Dios, que es muy diferente, ¿de acuerdo? O el primogénito de la creación, como dijo Pablo, en el sentido de que él tiene la preeminencia sobre toda la creación. Él es el jefe de la creación porque todas las cosas por medio de él fueron hechas. Es lo que dijo Pablo en ese texto de Colosenses, capítulo 1. Seguimos. Pues pienso que con esto acabo de argumentar, no sé si ya se cumplió el tiempo, pero hasta aquí acaba mi tiempo. Vale, pues mañana vamos a escuchar la respuesta de la evangélica trinitaria y nada, simplemente por decirles que el 95% de lo que usted ha dicho pues es mentira, como ya le hemos demostrado. Lo único que ha dicho usted verdadero es que Cristo jamás en la Biblia es adorado, que solamente hay que adorar al Padre. Es lo único verdadero que ha dicho, el resto es pura mentira, una detrás de otra. Así que le exhortamos a que se arrepienta, que abandone esas doctrinas de demonios, que abandone cuanto antes esa religión falsa, diabólica, arriana, y cree en la verdadera doctrina, tal como se la hemos expuesto en este estudio tanto Tomás como yo. Tu hermano Tomás, si quieres también aportar algo para terminar. Sí, efectivamente. Luego volvió a repetir excelente el aporte que hiciste antes, hermano, de Apocalipsis 22. Esta señora volvió a repetir Apocalipsis 3:14. Obviamente no ha visto en ningún diccionario bíblico, como he citado yo antes, ya sea el diccionario bíblico Holman o cualquier otro, da igual, el significado de la palabra arjé, porque no, simplemente ha citado lo que dice la atalaya. Ya está, y punto pelota, porque no, su cabeza lamentablemente no le da para más. Y luego, por ejemplo, con respecto al capítulo 22, se puede ver que cada vez que el interlocutor cambia, se indica que ha cambiado y que es otro, explícita o implícitamente. Por ejemplo, el versículo 16 dice, y el espíritu y la novia dicen, ven, ahí se habla del espíritu y la novia. Luego en el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ahí habla Juan. Indirectamente se dice, el que habla, el que da testimonio. Y ven, Señor Jesús. En todo momento se habla, cuando habla el ángel se dice que es el ángel el que habla, ¿no? O sea, entonces pues dice, yo Juan, y después que hubo visto, me postré para adorar, pero él me dijo, el ángel, ahí se especifica que es el ángel que habla. Es decir, no hay en el libro del Apocalipsis interrupciones bruscas sin indicar
¿quién es el interlocutor? El que habla. Bueno, entonces una falsedad que se inventó, que se sacó de la manga la sociedad Watchtower. Ya con esto concluyo, paso. Así es, hermano. Bueno, para terminar, vamos a leer el versículo 20, Apocalipsis 22, 20, porque sí, aquí están hablando dos. Mirad, dice Juan, el que da testimonio de estas cosas dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que dice, ciertamente vengo en breve? Pues evidentemente Jesús, es el que vendrá rápidamente del cielo, con gran poder y gloria. Y luego dice Juan, amén, es decir, así sea. Sí, ven Señor Jesús. Esto lo dice Juan. Está anhelando la venida, esa futura venida gloriosa del Señor Jesús. ¿De acuerdo? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Está hablando Jesús y luego responde Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Por lo tanto, en este versículo son dos personas las que están hablando, Jesús y el apóstol Juan. Pero en los versículos 12 y 13 es solamente Jesús quien está hablando. Aquí no está hablando el apóstol Juan por ninguna parte, ni está hablando el Dios Padre. Es Jesús quien habla. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Está hablando, fijaos, en primera persona, es Jesús quien habla, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es que es bien simple de entender. Es Jesús quien dice estas palabras. No es el Dios Padre quien está hablando. O sea, en el versículo 13 no comienza a hablar ahí el Dios Padre interrumpiendo a Jesús. Eso es una soberana idiotez. Una imbecilidad que se han inventado estos falsos cristianos arrianos. El Padre aquí interrumpiendo a Cristo, al Cordero. Eso es una subnormalidad. Es Jesús quien está hablando en todo el pasaje, en todo el párrafo. Verso 16 lo dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Y luego si nos vamos al verso 20, dice Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Eso lo dice Jesús. Por eso en esta versión que yo estoy utilizando, las palabras de Jesús están resaltadas en color rojo. Y cuando dice ciertamente vengo en breve, es Jesús quien está hablando, por eso están en color rojo. Y luego en color negro dice amén, porque es Juan el que está hablando, amén, sí, ven Señor Jesús. Así de sencillo. Por lo tanto, ahí lo tenéis. Mienten esta secta falsa cuando dicen que el alfa y el omega en el libro del Apocalipsis solamente se refiere al Padre Celestial. Eso es mentira, como lo acabamos de demostrar Tomás y yo. Pues nada, nos despedimos mañana, no sé si mañana. Que efectivamente en el verso 20, luego habla Juan, cuando dice amén, sí, pero ya se sobreentiende. Ahí se sobreentiende que no es Jesús el que habla. Se sobreentiende que Jesús no dice de sí mismo amén, si no es el Señor Jesús, obviamente. Entonces, en todo momento lo que quiero decir yo es que se indica el autor quién está hablando y quién no. No hay interrupciones bruscas ahí, como dice esta secta falsa. Así es. La clave está en los versos 12 y 13. Ellos dicen, los atalayados, en el verso 12 es Jesús quien está hablando. Y en el verso 13, el Dios Padre le interrumpe a Jesús, es quien habla. Dicen ellos, el Dios Padre, le está interrumpiendo. Y eso es una de las mayores imbecilidades e idioteces que he escuchado jamás. Es Jesús quien está hablando en todo el párrafo. Más aún, versos 12, 13, 14, 15, 16, es Jesús quien habla en todo el párrafo. Es solamente él quien habla. Por ejemplo, verso 14, cuando dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Esto también es Jesús quien lo estaba diciendo. Es Jesús quien estaba hablando. Versos 12, 13, 14, 15 y 16 es únicamente Jesús quien habla. Aquí no está hablando el Dios Padre por ninguna parte. ¿Lo veis? Lo que pasa es que en esta versión que estoy utilizando, los versos 14 y 15 no los han puesto de color rojo, porque los traductores deben creer que no es Jesús quien está hablando, y eso es mentira. Por supuesto que es Jesús también quien está hablando. Cuando dice bienaventurados los que lavan sus ropas, etcétera, etcétera. Pues claro que es Jesús. Es Jesús, porque él es el personaje central que está hablando en todo este párrafo. No le interrumpe ahí por ninguna parte, el Dios Padre no le está interrumpiendo a Jesús, como enseñan estos falsos cristianos atalayados. Así que lo mejor que pueden hacer ustedes es arrepentirse, cambiar su forma de pensar, abandonar todas esas doctrinas de demonios y creer lo que enseña la Biblia, que el Verbo es eterno de la misma manera que es eterno también el Padre. Son dos dioses eternos que siempre han existido. Sí, adelante, hermano. Habría que preguntarle a la señora Atalaya si estaría muy bien que cuando un superintendente está dando un meeting,
que otro de su secta le interrumpiera, ¿no? Porque, pues, bueno, ¿quién tiene más importancia para ellos? ¿El Dios Padre Jesucristo, que según ellos interrumpen bruscamente, o el superintendente? Exactamente. Entonces aquí no hay ninguna interrupción del Dios Padre a Jesús. Es Jesús quien está hablando, dice estas palabras. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, verso 8 es el Dios Padre. Ahí sí, el verso 8 es el Dios Padre quien está hablando, dice yo soy la Alfa y la Omega. Sabemos que es el Dios Padre por lo que dice luego en los versos el 4 y el 5. ¿De acuerdo? Que se le diferencia del Señor Jesús. Por lo tanto, el título, repito, ya con esto termino, de Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último, en el Apocalipsis se aplica tanto al Padre como al Hijo, indicando así, por supuesto, que los dos son eternos. Pues nada, mañana seguiremos con la quinta parte de esta respuesta a este debate que tuvieron estas dos criaturas. Una trinitaria llamada evangélica, mal llamados evangélicos, llamada Rose, y una atalayada TJ llamado Gina. Pues mañana tendremos la quinta parte. Pues nada, le damos las gracias al hermano Tomás por sus magistrales aportes en esta escuela de hoy. También saludamos al hermano Dani, que también ha estado aquí escuchando. Y como siempre nos despedimos con la bendición apostólica. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.